Hermanos y hermanas, estamos aprendiendo de la fe de David y hay muchas cosas que compartir acerca de la fe de David. Hoy precisamente vamos a ver la batalla más épica o la batalla más mencionada, la historia más conocida de David que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 1 en adelante. ¿Qué historia hay ahí, hermanos? David mata a Goliat. Josué, participa conmigo. Vamos a ver eso. Vale. Dime, por favor, ¿qué te acuerdas tú de la historia de David y Goliat? Yo que Ponte el micrófono, que se escuche. yo que Súbele. me recuerde Ajá. que David fue a pelear con Goliat sin espada y sin armadura. Solo fue con una honda y una vara y 5 piedras que agarró. Entonces puso las 5 piedras en la honda y le dio la cabeza a Goliat y lo mató de la Ajá. frente a Goliat. Muy bien. Es una historia típica, conocida y muy hablada por todos en la iglesia. David mata a Goliat y por eso hoy he puesto al título del mensaje La fe que vence gigantes, porque no le gusta la fe de David 1, fe de David 2, fe de David 3. Así que la fe que mata gigantes o que vence gigantes. Y como yo sé que todos han conocido y conocemos la historia, no quisiera leer todo el capítulo, pero algunas frases, algunos pasajes los voy a leer porque me resultan a mí interesantes. Vean conmigo los primeros versículos que dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, lo que se traduce o conocemos ahora que podría medir más de 3 metros. ¿Alguien aquí mide 2 metros? Para que tengamos la idea, el hermano Manuel. Sería el triple del hermano, ¿no? De 3 metros. Bueno. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota como 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasaba, hermanos? Hasta ahí es el enfrentamiento que todos conocemos, como dos ciudades, dos pueblos se enfrentaban. Y era tan común en la época que David vivía en este entonces con Saúl que los filisteos siempre se enfrentaban al pueblo de Israel. Es muy interesante toda esta escena y esta narrativa porque
Dice la escritura que fueron 40 días que el filisteo se paraba, el Goliat, a amedrentar al pueblo. Y todo el pueblo tenía miedo. Estaba literalmente con miedo. Estaba con tanto miedo el pueblo de que nadie se atrevía a enfrentarlo. Es decir, como se dice en buen salvadoreño, se chungueaban, pero nadie se daba. Yo no sé si se recuerdan que en el colegio, en la escuela, decían, va pues qué, va pues qué, va pues. Sí, dice, ¿qué? Y se enfrentaban de boca, pero no concretaban nada. ¿Por qué? Porque veían a un gran gigante que se los podía comer literalmente y despedazar en el momento. Del versículo 12 en adelante aparece la historia de David. Si me acompañan, leemos algunos versículos y les voy comentando lo que quiero resaltar. Dice así, el versículo 12. David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa y este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Pero quiero que noten, por favor, esta narrativa dice que estaban peleando, pero la pelea era de palabras. No se estaban dando, solo se estaban enfrentando, diciéndose cosas. Como dije antes, se estaban diciendo cosas. No pasaba nada aquí. Y dice después, se levantó pues David de mañana, llevó las cargas y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero aquí hay algo, las oyó David. Esto nunca lo había escuchado David. Versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense lo que ocasionaba. Ocasionaba que aquí estamos para pelear. Pero cuando salía él, pues ya me voy. Amén, así es, mi amigo. Y se iban huyendo, es decir, que no se daba el enfrentamiento por temor al gigante. Dice el versículo 25, y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y aquí aparece esto que a mí, yo quiero que le preste atención, estos versículos 26 y 27, porque son las palabras de David. Aquí entra David en escena y dice, entonces habló David a los que estaban con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque, noten las palabras, por favor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa es la pregunta que hace David. David vio al gigante, pero no se dejó amedrentar por el gigante. Todo el pueblo, todo el ejército estaba amedrentado.
David lo vio y le causó, yo me imagino, tristeza. A él no le impresionó el gigante. Él preguntó, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué le van a dar al que venciera al gigante? Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Quiero que presten atención, por favor, porque la declaración que hace David no es una declaración de temor, no es una declaración de cobardía, es una declaración de fe. ¿Qué le van a dar al que venciere? Desde ahí comenzamos a ver que David, antes de enfrentar al gigante, ya tenía fe. Versículo 28, dice así. Oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, le dice su hermano a David, tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros. Preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Pero aquí no acaba la historia. Versículo 31 dice lo siguiente. Fueron oídas las palabras que David había hecho y las refirieron delante de Saúl. Y Saúl le hizo venir. Y David dijo a Saúl, noten por favor otra vez la segunda declaración de David. Yo lo tengo aquí subrayado. La frase que le dice David a Saúl, ¿cuál es, hermanos? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Quién había invitado a David? ¿Quién le había preguntado eso? Nadie lo había invitado. David andaba dejando un mandado, dejando comida, asegurándose que sus hermanos estuvieran bien. Pero dentro de toda esta escena, David expresa lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón era fe. Y lo que expresaba, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que David expresaba eran declaraciones de fe. Como dice Isaías 41:10, que todos creo lo saben de memoria, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. David sabía quién estaba con él. Y tenía tanta autoridad David o tanta fe en este sentido, que al mismo rey Saúl le dice lo siguiente, no desmaya el corazón de ninguno, oh rey. ¿Cómo habrá visto David a Saúl? Como dice Cocolito, así. Estaba Saúl muy afligido y David llega a dar aliento al pueblo, a los soldados y al mismo rey. ¿Quién puede dar aliento en medio de una situación así? Solamente alguien que tiene la fe bien puesta en Dios. Y eso lo necesitamos siempre, porque en los hogares, en los entornos a donde nosotros nos relacionamos, la gente siempre pierde la fe por lo que ve. En las iglesias, si hoy en la iglesia nos dieran una mala noticia, cualquier mala noticia, algunos se ponen a llorar. Ay, ¿ahora cómo vamos a hacer? Y otros, ya viste, que por eso el pastor. Y le echan la culpa al pastor. Otros comienzan a decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y comenzamos, pero siempre hay alguien que sale con fe y dice, no desmaya el corazón de ninguno, que no desmaya el corazón de nadie, porque yo puedo ir y puedo pelear contra ese filisteo.
Si algo aquí pasara hoy con la iglesia, ¿quién sería el que se levantaría para transmitir aliento y llenar de fe a otros? Pregunto. Yo creo que en muchas ocasiones me ha faltado fe, en muchas ocasiones, y en momentos muy determinantes me ha faltado fe. ¿Quién vendría a mí a decirme, no se preocupe, no se preocupe? Imagínese, viene la policía y me quiere llevar o alguna cosa. Algunos irían rapiditos y se escaparían. Otros se quedarían esperando. Otros defenderían. Pero ¿quién diría, no se preocupe, ya va a salir? ¿Quién daría ese aliento? ¿Sabe quién lo haría? La persona que tiene fe para vencer gigantes y que no se deja amedrentar por cosas grandes. A mí me gusta esta declaración. Y en la segunda declaración del versículo 34 en adelante, dice que David respondió. Vean por favor conmigo. David respondió a Saúl porque Saúl lo menospreció, ¿verdad? El muchacho le dice, ¿y tú cómo vas a ir, muchacho? ¿Y tú de dónde, hijo? Versículo 34. Vean las palabras de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Vean la declaración, por favor. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y no se queda ahí. Añadió David, Jehová me ha librado de la garra del león, de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y un poco incrédulo Saúl le dice, pues bueno, hijo, ve y que Jehová esté contigo. Yo no creo que dures mucho, pero que Dios te bendiga. Noten por favor la fe de uno y de otro. La fe de David imponía, la fe de David le daba unas lecciones al mismo rey de Israel y le dejaba ver de que él estaba seguro de en quién había creído. Estas declaraciones son declaraciones antes de la batalla. Y la batalla o la disputa, como dije antes, no fue de 40 días. Fue una guerra psicológica de palabras. Nadie se estaba enfrentando. Es más, ni siquiera David se enfrentó a Goliat, porque desde lejos tomó una piedra y se la tiró. No se enfrentaron. No se pusieron a pelear, no lucharon, no. Desde que lo vio, yo también hubiera sido listo, no me hubiera acercado. Desde lejos le tiro la piedra. Es tanta la fe que desde lejos. Pero cuando David verdaderamente tiene frente a frente a Goliat, le dice lo siguiente: lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció Saúl, lo menospreció Goliat. Y vean lo que dice en el versículo 45, por favor, porque son muchos detalles. Entonces dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quiero hacer esta pregunta necia. ¿Tenía fe David? Mucha fe, mucha fe. Es decir, a mí me cuesta creer esta historia porque esta historia es muy, muy impactante. Yo me imagino estar parado ahí y ver a todo el pueblo temblando de miedo y solo a uno diciendo, este filisteo incircunciso no va a poder con nosotros. Pónganse a pensar que está todo el pueblo temblando de miedo y solo David confiando en el poder de Dios. Y no eran literalmente, como lo traía pensado decir, no eran palabras superficiales, no eran frases motivacionales, eran convicciones que salían del corazón.
Y esas convicciones, cuando salen del corazón de alguien, convencen a otras personas. ¿Y cómo yo noto que David tenía esto? David no lo hacía por un ego particular, no lo hacía por un orgullo personal. Allá van a ver, yo voy a vencer y después a mí me van a programar. No lo hacía por eso. Él tenía un propósito. Él sabía que habían recompensas, pero aparte de eso había algo que le causaba mayor fuerza por hacerlo. Vean conmigo, por favor, el versículo 46 y el 47, porque aquí está la clave. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pregunto, hermanos, ¿tenía fe David para decirle que le iba a cortar la cabeza? ¿Le han dicho alguna vez así a alguien, hermano? Vos estás peleando conmigo. Espérate, papá, te voy a cortar la cabeza, ¿viste? En el nombre del Señor te voy a cortar la cabeza. Yo creo que nadie se atreve a decir esto, pero David estaba tan convencido que él daba por hecho que Jehová le iba a dar en su mano y que le iba a cortar la cabeza. ¿Cómo? No lo sé. Pero él tenía esa seguridad. Y el versículo 47 es el cierre de todo esto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Yo le agregaría a este versículo lo siguiente. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, sino que salva con fe. Así le agregaría yo. Dios no vence con nada de lo que los seres humanos intentamos hacer. Y a mí me gusta esta historia porque esto es una aplicación muy práctica, hermanos. Nosotros hoy en día nos podemos valer de posesiones, de conocimientos, podemos jactarnos de conectes, podemos decir, es que en mi país yo tengo un tío o una tía. Siempre que hablaban así, me recuerdo a una señora que era nuestra vecina, que siempre que molestábamos y le caían piedras a su casa, porque yo era niño y le tiraba piedras, siempre salía a decirme, tengo un hijo que es soldado en el cuartel, ¿oíste? Siempre me quería amedrentar ella a mí. Y yo decía, tráigalo, le decía yo, tráigalo. La gente siempre habla y se jacta de lo que posee. Si conoce a alguien, si tiene un familiar, es que yo me las puedo, es que yo aquí. Mire, usted puede tener todo. O puede ser el otro bando de los que no tenemos nada. Pero si tenemos fe, lo tenemos todo. Si tenemos fe, podemos vencer grandes gigantes. Hay gente que teniéndolo todo, no logra vencer nada. Los soldados que estaban con Saúl tenían escudos, tenían espadas y estaban muertos de miedo. Tenían la preparación, eran hombres de guerra y ninguno se atrevía a salir. Pero salió uno que le quedaba grande el escudo de Saúl, le quedaba grande la armadura de Saúl. No podía ni con la espada de Saúl. No, dijo. Yo con mis piedritas y con mi onda, porque con esto voy en el nombre del Señor. Y esa es la gran diferencia. Y a mí me gusta comprender esto porque Dios, a través de estas historias, nos deja ver de que no es por nuestras capacidades, no es por nuestras posiciones, no es por nuestros contactos, es porque su presencia está con nosotros, que vamos a vencer. A mí me gusta siempre entender, hacer énfasis en esto, que Dios es especialista en despojarnos de todo aquello que nosotros nos queremos llenar todo el tiempo para obtener una victoria. A mí me gusta comprender esto porque Dios, cuando nos da la victoria, Él siempre dice en su palabra que Él no comparte su gloria
Con nadie. Los méritos son de Él. Y por eso David afirma en estos 2 versículos, dice, sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y si de Jehová es la batalla, hermano, ¿por qué está peleando usted? Yo no tengo que pelear con nadie. Hay un problema, sí. Hay una dificultad, sí. Hay una situación, sí. Pero esa batalla la pelea Dios, no la peleamos nosotros. Hay que dejársela a Dios. Señor, si tú me vas a poner enfrente, dame 5 piedras. Yo se las tiro con gusto. Yo se las tiro. ¿Cuánta gente aquí? Hoy no está mi esposa, pero también mi esposa me ha dicho, ¿y no vas a pelear? No. Ay, déjalo. Ya se van a dar ellos solos en los dientes. Ya no se preocupen. O peleo yo o que pelee Dios, hermanos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Desgastarme? ¿Quemarme? ¿De metido? ¿Mi pedrada me pueden dar a mí? ¿Para qué voy a hacer eso? Si la batalla es del Señor, Él es el que se va a llevar la victoria y Él es el que se va a llevar la honra. En este caso, David se pudo ubicar en el lugar a donde a él le correspondía. ¿Cuál era el lugar a donde él tenía que estar? En el lugar a donde Dios lo había mandado. Él se ubicó en el sentido que dijo, Señor, este ha venido a provocar. No es posible que un incircunciso venga a dominar a tu pueblo. Tú te vas a llevar la gloria, Señor. Así que en tu nombre aquí voy. Y cuando David se lanza a tirarlo, la Biblia dice que no solamente le dio en la cara, en la cabeza, sino que también le cortó la cabeza. Y eso es una historia que hasta el día de hoy nadie la puede olvidar. Nadie la puede olvidar. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar, hermanos? Tengo tantas cosas que mencionar. Tengo aquí abajo una lista de situaciones. ¿Cuál es el gigante que usted está enfrentando? ¿Cuál es el gigante que usted piensa que ya le pasó por encima? ¿Cuál es el gigante que nos amedrenta, que nos roba la paz, que nos quita el sueño? Todos, yo les conozco, todos podemos, algunos lo expresan, otros no lo expresan, otros lo es evidente. ¿Cuál es el gigante que está por enfrentar? La diferencia va a ser si lo enfrentamos con fe o lo enfrentamos con las herramientas que el mundo nos quiere ofrecer para vencerlo. Hay gente que, como no ha logrado sus objetivos particulares, hasta tiene pesadillas de lo contrario, hermano. Es decir, que no solamente tiene la fe de salir adelante, sino que hasta sueña que está todavía en una peor condición. ¿Cómo están las expectativas para su futuro, hermanos? Si yo les pregunto aquí, a mí me gustó todas las etapas que Dios nos ha permitido. Bueno, no me gustó, mentira. No me gustó las etapas que Dios me ha hecho pasar. Lo aclaro. Pero me hizo comprender que es necesario que yo vea todas las etapas para comprender a la gente. Y yo vi todo el proceso de la mayoría de los que estamos aquí cuando vinieron sin papeles y que éramos ilegales. Y que hemos pasado de cosas. ¿Se acuerda, hermano Manuel, cuando todos en el metro con la maleta y todas las cosas y el proyector y andábamos y nos subíamos y vivíamos? Ahora ya los hermanos hasta en carro vienen. Y así hemos visto todas las etapas. Antes veíamos cómo comíamos, ahora hasta menosprecian lo que hay aquí. No, me voy a ir al Starbucks. Y aquí el café es gratis. Entonces yo he visto cómo los hermanos van, pero poco veo proyectándose al gigante de comprar una casa, por ejemplo. Ay, no, pastor, eso está muy grande. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos?
Es un gigante que lo podemos enfrentar en el nombre del Señor. Pero estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo que está más caro, estamos viendo que nos vamos a quedar sin trabajo, estamos viendo que, ay no, es que me piden esto, es que me piden lo otro, es que me piden acá. Les aseguro que si David se hubiera llegado a alistar al ejército de Saúl para vencer al gigante, le hubieran dicho, no hijo, usted no cumple ni con la altura, usted no tiene ni siquiera el cuerpo. ¿Qué referencias tiene? En el último versículo, Saúl pregunta, ¿y este de quién es? ¿Hijo de quién es? Y es muy extraño que pregunte esto, porque David ya había cantado, ya había tocado en el palacio para calmar de todos sus tormentos a Saúl, pero él le estaba preguntando por la descendencia. ¿Quién es este? ¿Quién ha recomendado a este? ¿De dónde apareció este? Les aseguro que si David hubiera ido por sí mismo a enfrentarse al gigante, ni siquiera lo hubieran tomado en cuenta. Pero vean cómo Dios lo pone por delante de todo. Y así creo yo que Dios puede ponernos por delante de todas las circunstancias, por mejores trabajos, por mejores oportunidades. Y me gustaría escuchar testimonios de gente que dice, en el nombre del Señor, conseguimos esto. En el nombre del Señor, pastor, yo quiero que vaya a orar por nuestra casa nueva. A mí me gustaría eso, me llenaría de fe. Y eso es lo que marca la diferencia de un pueblo incrédulo y un pueblo lleno de fe. Los viernes estamos aprendiendo a tener fe y en esta noche hemos aprendido que David tenía fe desde antes de enfrentarse al gigante. Y no solamente tenía fe para lograr su objetivo, sino que esa fe también alentaba a otros, fortalecía a otros y animaba a otros. Yo me imagino, hermanos, que cuando acá empecemos a dar testimonio de que alguien ya compró su piso, uno más listo va a decir, pues Señor, yo no quiero un piso, yo quiero un chalet. Ah, vaya, así ya estamos en sintonía. Yo voy a decirle, Señor, ya le diste el piso, ya le diste el chalet, dame a mí un chalet con piscina. Ah, y le voy a agregar más para ir a hacer los bautismos ahí. Señor, yo quiero ver eso. Eso a mí, que solamente lo estamos platicando, nos da gracia, nos alegra. Pero cuando se vuelve una realidad, hermanos, eso les aseguro que le va a llenar de fe a muchas personas que van llegando y que no ven ninguna posibilidad. Pero qué bueno que no vean ninguna posibilidad, porque así se aferran única y exclusivamente en el poder de Dios. Esa es la fe de David, hermanos. Espero que aprendamos de ella. Señor, muchas gracias por este maravilloso ejemplo de un hombre que ante los ojos de sus familiares, de los enemigos y del mismo rey, no iba a ser capaz de vencer nada. Señor, quizás estemos en esta misma circunstancia nosotros. No mostremos ninguna posibilidad, pero en tu nombre venceremos, Señor. En tu nombre alcanzaremos y en tu nombre vamos a ser incluso de bendición a otros. Señor, que esta noche salgamos de este lugar llenos, convencidos de que tú no ganas batallas con lanzas, con espadas, sino que con tu inmenso poder nosotros ponemos delante de ti nuestra fe cuando acudimos a este lugar, cuando venimos a clamarte. Ponemos en práctica nuestra fe cuando escribimos estas peticiones. Ponemos en práctica nuestra fe cuando dedicamos un tiempo a ti, Señor, para clamar por tu favor. Señor, hay muchas cosas que el hombre nos puede decir que es imposible, pero tú tienes la última palabra, Señor. Tú nos puedes sorprender cuando menos lo esperamos. Tú puedes abrir puertas a donde el mundo ya las cerró. Tú puedes, Señor, incluso restaurar situaciones que todo el mundo dio por perdido. Señor, tú nos puedes conceder ese profundo anhelo que hay en nuestro corazón. Para muchas personas puede ser reencontrarse con sus familiares.
Para otros puede ser tener una mejor oportunidad laboral. Para otros, Señor, puede ser poder formar una familia, poder procrear hijos. También, Señor, para otros puede ser lograr bienes como una casa, un lugar digno para vivir. Señor, cualquiera que sea nuestra petición, incluso, Señor, las de enfermedades que parecen imposibles, todas y cada una de ellas las ponemos en tus manos, confiando en que tu poder obrará, actuará en favor de aquellos que clamamos y que buscamos esa salida. No lo tomamos como una alternativa más, lo tomamos como la única alternativa, que es que tú vas a obrar en favor de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra esta noche y por animarnos, Señor, y saber y recordar que no estamos solos. Tú estás con nosotros y en tu nombre venceremos gigantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Es pequeño, muy. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.